Mientras pueden ir buscando Filipenses capítulo 1. Vamos a seguir, Solari, Dios te bendiga. Vamos a seguir con los versículos 19 al 21. ¿Recuerdan? La semana pasada estuvimos, antepasada, porque la semana pasada predicó nuestro pastor Pedro, ¿verdad? Que ha estado de gira por Valencia y ha enseñado a muchos jóvenes sobre la confesión. Así que la semana antepasada, en la carta de Filipenses, estuvimos viendo envidiosos, celosos, ¿verdad? Predicadores que no predicaban por amor a la expansión, al progreso del evangelio, sino a su fama. Buscaban su fama por envidia para hacer sombra al apóstol. Imagínense, llega un apóstol, ¿verdad? Pues el apóstol de los apóstoles llega a su ciudad, aunque haya estado enmarrocado, encarcelado, ¿verdad? Y hace sombra a estos pastores, a estos ancianos, a estos obispos. Claro, en ellos nace la envidia, el celo, y comienzan a haber fricciones, divisiones, y a llevarse a sus, no sé cómo se puede decir, a sus seguidores, a sus fans, a su lado, ¿verdad? Y comienzan a dividir la iglesia en Roma. Qué horrible, ¿verdad? Qué horrible, yo decía en un texto, qué horrendo para la iglesia que haya esta clase de divisiones y seguir a algunos, a Apolos, a otros, ¿verdad? A otros predicadores, a Pablo, a Apolo, y para remate algunos decían seguir a Cristo. O sea, se dividían, pero para Cristo, ¿no? Cuando todos somos un solo cuerpo corporativo, una sola iglesia, una sola torre, un solo edificio. Y es horrible que haya estas fricciones. Pero bueno, Pablo estaba contento y gozoso porque aun a pesar de los celos, de las envidias, avanzaba y progresivamente el evangelio, ¿verdad? Y predicaban a Cristo. Y Pablo estaba lleno de gozo de eso. Entonces vamos a seguir ese ritmo. Yo prediqué hasta el 19, pero voy a coger otra vez el 19 para agarrar hilo, ¿verdad? De lo que estuvimos predicando. Y dice así la palabra de Filipenses 1, 19, 21. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo, Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, salvación, salud, victoria, diferentes versiones, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor Padre, gracias por este momento, Padre, tan especial, Señor, que es para ti, que venimos a dedicarlo a ti, Señor, que es tu día, Padre, como iglesia, Señor, a escuchar tu palabra, a ser edificados, a crecer, Señor. Pero no solamente eso, Señor, te pido que el Espíritu Santo no solamente esté obrando en revelar tu palabra en los corazones de mi hermano, Señor, sino también revelando tu salvación a aquellos que no han venido a tus pies, Padre. Utiliza este mensaje para salvar, Señor, para edificar y para salvar, Padre. Oh Señor, te pido que tú tengas el control de mí, Señor. Ten el control de mi boca, Señor, de mis palabras, que sean sencillas, Padre. Oh Señor, que yo mengüe, que yo sea pequeño. Oh Señor, y como decía Pablo, que seas magnificado y exaltado, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y solo traigo 3 puntos. Qué bonito es esto. Ya no tengo que ir con cuidado de mover el micrófono. 3 puntos. La provisión de Dios. Vamos a ver cómo en su soberanía Dios, ¿verdad? Tenemos esa provisión de Dios. 2, lo he escrito mal ahí, perdón. El propósito de exaltar a Cristo, se me ha escapado, ¿vale? Eso es porque lo escribo yo, ¿vale? No lo copio. El propósito de Dios y una ganancia absoluta. Ya si han leído el texto ya sabrán cuál es la ganancia. Para algunos será dolor, para otros será ganancia. Pero vamos a ver la errata esa, ¿vale? El propósito de exaltar a Cristo. Hermano, jóvenes, ¿qué significa para ti el vivir o el morir? ¿Qué es para ti? Porque no es lo mismo. ¿Qué significa para ti vivir? ¿Y qué significa para ti morir? Morir. No estamos hablando que el Espíritu del hombre desaparece. No somos aquí aniquilanistas, ¿verdad? Que predican eso, que el espíritu muere y van los sentimientos al Padre. No, regresan al Padre, no. El espíritu va, ¿verdad? O al infierno
o a la presencia del Padre. Aquí muere el cuerpo físico nada más. Así que para ti, ¿qué es vivir? Y el morir tu cuerpo y separarte de tu cuerpo, ir a la presencia del Padre hasta que sea glorificado, ¿verdad? Como vamos a ver eso. Hermanos, vivimos en una cultura que huye de la muerte. Una cultura, ¿verdad?, que quiere rejuvenecer, no quiere acercarse y ver que se le acerca la muerte. Se obsesiona con una vida muy cómoda, muy cómoda. Sin embargo, el apóstol Pablo nos escribe desde una prisión. ¿Te has puesto a pensar que las palabras de Pablo son desde una prisión, no desde la comodidad de una mansión, ¿verdad?, con sus aviones? Vamos a pedir ofrendas para los aviones, porque el apóstol tenía su avión. No, él no está cómodo en una mansión con su jet, su guardaespaldas, su alfombra roja. No. Hermanos, escribe desde una prisión, la carta del gozo, de la victoria, de la libertad, como hemos leído. Hermano, está desde una prisión, desde la incertidumbre de una celda fría, húmeda, romana. Imagínate, privado de su libertad, pero no con la incertidumbre de un hombre derrotado, sino con la claridad de quien ha encontrado el tesoro que ni las cadenas ni el verdugo pueden quitarle. No se lo pueden quitar, nadie se lo puede quitar. Para el hombre natural, estar entre la vida y la muerte es una tragedia. Es una tragedia. Para el creyente, y tenlo presente, es una posición de victoria absoluta. Tú no vas a sufrir como creyente estar entre la vida y la muerte, esta disyuntiva. No, para ti es una posición de victoria, porque sabes, como Pablo, lo que tienes. Hoy Pablo nos va a enseñar qué significa vivir y morir, pero no como en el mundo, de perder sus tesoros, ¿verdad? Vendo mis cosas, mis herencias, porque mis hijos son como son y no lo quiero nada para ellos y prefiero venderlo e irme de viaje. Eso se piensa hoy en día aquí, hasta en el mundo cristiano. Lo mío es mío y lo de mis hijos que se lo busquen. Y a veces lucho con gente por eso, ¿vale? Entonces vivimos entre el vivir, el morir, mis posesiones, pero Pablo nos va a enseñar algo mucho más profundo, que el creyente está ahí, sí, entre el vivir y el morir, pero bajo la soberanía de Jesucristo, bajo la soberanía, el control de Jesucristo. Imagina un viajero inmigrantes. ¿Cuántos somos de aquí inmigrantes? No quiero que alcen la mano porque si no la alzamos todos. El primero yo, ¿verdad? Pero imagina un inmigrante, un viajero que ha estado lejos de su hogar durante muchísimos años. Te estás identificando, ¿verdad? Te estás identificando. Este año cumplo 20 años en España. Muchísimo, se dice poco. La mitad de mi vida. Durante muchos años en una tierra extraña y hostil. A mí España me ha recibido con los brazos abiertos y me ha dado lo mejor del mundo, una esposa, unos hijos, y me ha dado lo mejor del mundo. Pero imagínate que este viajero, este inmigrante, está en un país extraño y hostil. Mientras trabaja la tierra y está durante todo ese tiempo en esa tierra, disfruta de las cartas de su familia. Hoy seríamos videollamadas, ¿verdad? Pero disfruta las cartas de su familia y cumple su labor con alegría en esa tierra lejana y hostil. Pero cuando ve el barco, cuando va a regresar a su tierra, ve el barco que lo llevará de regreso a casa, después de 20 años, no llora por dejar esa tierra extraña. Se alegra porque sabe que el que le espera en casa cuando llegue, infinitamente es superior a lo que deja atrás. Lo que le está esperando en casa, su familia, sus hijos, es infinitamente mayor y gozoso de lo que está dejando atrás una tierra hostil y extraña. Se alegra que sabe que lo que le espera es infinitamente superior. Es superior a lo que deja atrás. Pablo ve la muerte, está mirando la muerte que le llega,
o no, porque él no sabe si va a vivir o no, pero Pablo ve la muerte como ese barco que lo lleva al puerto donde está el verdadero tesoro. Donde está el verdadero tesoro. Es una ilustración, te lo vas imaginando, ¿verdad? ¿Dónde está tu tesoro? Pablo está entre la vida y la muerte. Es un viajero, un peregrino, pero él la muerte la está mirando como un lugar donde va a llegar y va a tener su verdadero tesoro. Por eso hemos puesto la provisión de Dios, la soberanía de Dios en su provisión. La provisión de Dios en tu vida, hermano, en tu vida. Aplícatelo. Sí, estamos hablando de Pablo, pero aplícatelo. La provisión de Dios en tu vida. Jamás debes dudar que Dios ha dejado de proveer o suministrar su soberanía, o sea, las herramientas que te ha dado, las herramientas necesarias para que tú, en el momento bueno o malo, en tu momento bueno o malo, en tu momento de pobreza o en riqueza, quedes desamparado por la gracia de Dios. Aquí muchos hemos vivido como inmigrantes en la pobreza en nuestro país, hemos venido a otro y hemos vivido en la riqueza, y nunca te ha desamparado Dios. Si estabas en sus manos, nunca te ha desamparado. Su gracia ha estado en todo momento en tu vida, en lo bueno, en lo malo, en la pobreza, en la riqueza. Claro, en el momento de la prueba puedes creer que estás desamparado. Tu cosmovisión de la prueba y las aflicciones, puedes creer que estás desamparado. Pero si te paras un momento, estás en un stop y te paras en un momento, respira, como le digo a mi hijo cuando está acelerado, para, respira, piensa, te paras, te frenas un momento y te centras, verás la gracia de Dios en tu vida, verás la gracia de Dios en la tormenta. Es lo que Pablo está viviendo en ese momento encarcelado, un momento muy difícil de su vida. Imagínate estar preso tú por causa del evangelio, encadenado con los pies en las manos, ¿verdad? Entrarías en estrés, en ansiedad. Tu familia entraría en estrés, en ansiedad. Pero Pablo sabe y conoce en intimidad que Dios tiene todo bajo control. Su providencia, su soberanía. Pablo lo conoce. Filipenses 1:19. Hermanos, recordemos, como creyentes debemos estar anclados a la sola Escritura. Tú debes estar anclado a la sola Escritura. Siempre, en momentos difíciles, cuando la tormenta te esté moviendo, recuerda en tu mente la gracia del Señor, te paras, la gracia del Señor, sola Escritura. Pero hay otro medio de gracia que Pablo nos está enseñando para que confíes en el Señor, y es la oración. Otro medio de gracia muy importante que Pablo nos está enseñando en el texto, la oración. Pablo confía en la oración individual y corporativa de la iglesia. Pablo confía en la oración devocional, corporativa, en unidad como iglesia. Cuando la iglesia se reúne, son una sola torre, como estaba orando, una sola torre sólida. Cada uno es un ladrillo de esa torre. Pablo confía no solamente en la soberanía del Señor, sino en los medios de gracia que Dios ha proporcionado a su iglesia y a cada uno de vosotros. Sola Escritura, oración. Y dice así Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración, Pablo no solamente es un teólogo, él vive su teología en oración, la practica, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, no debemos guiarnos por el Espíritu Santo, sí, debemos guiarnos por el Espíritu Santo y debemos orar, leer la palabra, todos los medios de gracia, la suministración del Espíritu de Jesucristo, este es el Espíritu Santo. Esto resultará en mi liberación, ¿Recuerdan la frase de la versión católica que les dije la otra vez? ¿Qué más da? Me gustaba esa versión, ¿verdad? En el versículo 18. ¿Qué más da para Pablo las motivaciones de los hermanos
¿verdad? Para causarle daño, para causarle aflicción mientras está en cadenas. Es lo que intentaban estos pastores, estos ancianos. ¿Qué más da?, dice Pablo. Otros están predicando por un amor sincero a Cristo, a la iglesia, al evangelio. Y Pablo se llena de gozo por ambas cosas. Pablo, recuerdan, se llena de gozo por ambas cosas. Ya sean por motivaciones o por la verdad, pero tienen la misma sustancia que es el evangelio. El evangelio no ha sido adulterado y se entrega la palabra de Dios y la obra avanza, progresa el evangelio, avanza el evangelio. La iglesia crece, lo estamos viendo nosotros, siendo fieles a la sustancia del evangelio en esta iglesia, y la iglesia crece. Muchos apostaron, no, estos son reformados, estos no tienen el Espíritu Santo, son bautristres. No, hermanos, llevamos 3 años y estamos creciendo porque somos fieles a la palabra, y nos mantengamos fieles a la palabra, seamos pocos o seamos muchos, hermanos, el evangelio será presentado puro, como debe ser. La iglesia crecía en Filipos, la iglesia crecía en Roma, porque están utilizando los medios de gracia que Dios les ha dado, la palabra, la oración, qué importante. Amados hermanos, es de suma importancia vuestras oraciones. Pablo lo ha dicho, es de suma importancia las oraciones individuales y congregacionales. Es uno de los elementos que debe correr por vuestra sangre como creyentes. Es vital para la vida del creyente y de la iglesia. Pablo valora la intercesión de la iglesia, lo valora completamente, confía en la oración de la iglesia. Dios utiliza las oraciones de los santos como el vehículo soberano para sostener a sus siervos. Dios utiliza la oración para sostener a su iglesia. Hermanos, puede que nos hayamos olvidado con el tiempo que ha pasado desde que empezamos esta serie, hace ya el año pasado, hace mucho, el año pasado. Pero versículos anteriores, Pablo nos enseña a cómo empezar una oración. ¿Recuerdan? Dando gracias a Dios. A veces queremos acelerar las cosas. Señor, te pido un coche, una casa, la salvación de mis hijos. Qué importante orar por la salvación de los hijos. Pero nos olvidamos que Pablo nos enseña primero pidiendo gracias a Dios. Señor, gracias por enviar a tu Hijo por mí. Gracias por tu obra, ¿verdad? Gracias por tus bendiciones. Pablo dice en el versículo 3 del capítulo 1, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Recuerdan, Pablo no está pidiendo para él, por vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo ora por la iglesia con súplicas y ruegos. Y esto pido en oración. Empezó con dar gracias al Señor, pero luego da sus peticiones. Y esto pido en oración, versículo 9, que vuestro amor abunde aún más, más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Está mirando para adelante. 2 veces ya repite, para el día de Cristo. Él está mirando al frente, para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Pablo, hermanos, él vivía una vida de oración, no solamente de estudio, de escritura, una vida de oración, y confiaba en la oración congregacional para sostenerse él estando en la cárcel y en el ministerio. No paró su ministerio, él siguió, pero confiaba en la oración de los hermanos. ¿Se dan cuenta? Una oración recíproca. Pablo empieza la carta orando por los hermanos de Filipos,
Y él, estando lejos en Roma, encadenado, sabe y está convencido que la iglesia está orando por él, día y noche, orando por él. La comunión que Pablo mantiene con los filipenses hace que esté constantemente consistente la necesidad de la oración de sus hermanos en Cristo Jesús. Hermano, ¿estás orando por tu hermano? ¿Oras por los ancianos? ¿Oras por los pastores? ¿Oras por tu iglesia local? ¿Oras por la iglesia universal que te cae muy mal, la iglesia de tal lugar? Pero que predican el evangelio. No hablamos de esas iglesias que entendemos que no son, pero no, iglesias que aunque no nos guste su doctrina y nos parezca errado, pero predican el evangelio, que el Señor envió a su Hijo para que todo aquel que crea en él sea salvo. ¿Oramos por eso? Pablo no es el único preso optimista. ¿Hay algún preso optimista en este mundo que entre a la cárcel y sea optimista? Pablo no es el único preso optimista de la historia, que sabe que sus cadenas son para el progreso y avance del evangelio. Y todo cristiano que es preso debe ser optimista, que por sus cadenas el evangelio avanza, el evangelio crece. También está convencido que la oración es un pilar de la iglesia. Y hay que pedir, y saber pedir, y orar, sin ninguna duda. Estoy convencido que los hermanos de Filipo estaban orando por la salud, por la liberación del apóstol. Y eso no cabe duda en la carta, porque dice que él está convencido que los hermanos están orando por él, y que eso resultará en su liberación. Pero Pablo, al ser liberado de sus cadenas, ¿verdad? La oración de ser liberado por sus cadenas no es el número uno de su lista. Él no está en su número uno, no está pidiendo número uno de mis oraciones, ser liberado de la cárcel. No. Mucho menos, Señor, mantén firme mi honor. Mantén firme mi nombre, mi fama mancillada por apóstoles celosos y envidiosos y egoístas. Eso estaría en el segundo de su lista. No, para él el número uno de su lista de oración es el progreso, es el avance del evangelio. Y eso le cuesta y le causa un sumo gozo. Para él la preocupación no eran las cadenas. A él le cuesta que gente esté parando esa obra, gente envidiosa que quiera parar su ministerio, el avance del evangelio. Y él se llena de gozo porque no está funcionando, más bien están sirviendo para que avance el evangelio y la predicación. Y él se llena de eso, de gozo. El apóstol tiene una alta estima a la intercesión de sus hermanos, pero también confía en Dios y su soberanía. Él sabe por qué está encadenado. Él sabe que a pesar de que su honor ha sido mancillado, el evangelio avanza. Él sabe que el Espíritu Santo es quien está suministrando el valor y gozo en su vida, que está proveyendo en su vida, le da ánimo, le da fuerza para seguir adelante, le da gozo. No es efímero ni pasajero. El gozo del Espíritu Santo es un fruto espiritual muy profundo. Por eso dije que no es efímero. Es muy profundo. Descrito como una alegría interior y permanente que proviene de lo alto. No proviene de ti y sale de ti. No, que proviene de lo alto y tú lo sientes. Ese gozo, ágape, recuerdan, un gozo que viene de Dios, de lo divino, no de nosotros. Pero hermano, ese gozo que proviene de Dios es independiente de las circunstancias externas o atribulaciones en las que tú te encuentres. Da igual lo que tú estés viviendo, sea aflicción o sea gozo, pobreza, riqueza. Como no depende de eso, sino de lo alto, tú estás lleno de gozo a pesar de la tribulación.
Por eso Pablo puede decir la suministración del Espíritu Santo. Si no, diría la suministración de cómo se encuentren las situaciones o cómo me encuentre yo de ánimo. No, él dice de la suministración del Espíritu Santo, porque nace del Espíritu Santo para nosotros. Ahora, ¿es tu oración una lista de deseos personales o una búsqueda del suministro del Espíritu para glorificar a Dios en tu prueba diaria? ¿Cuál es tu lista de deseos? Hemos empezado el año. ¿Cuál es tu lista? Yo he visto algunas listas de oraciones en el frigo. Primera, viajar por el mundo. Sí. Como vivimos cómodo, empecé que vivimos cómodo, ¿verdad? Vivimos en una extraña una tierra lejana, pero vivimos cómodos. Si estuviéramos de repente en otro país de África, no pondríamos el viajar. Pero yo he visto listas. Primero, viajar por el mundo. Eso me causa gozo. ¿Por qué no hay visitar ancianos, visitar orfanatos, ayudar con la iglesia y las obras sociales? ¿Por qué no es en la lista? Eso nos llenaría de gozo. Que el viajar, no, hombre, si puedes viajar, viaja. Te animo a que viajes y salgas y conozcas el mundo y no te encierres aquí en una sola cultura. Pero para el progreso del Evangelio, ¿qué está en tu lista de deseos personales? La palabra griega epicoregia sugiere un suministro generoso y completo. La palabra suministro, lo que te está dando el Espíritu Santo, generoso y completo. No es un poco de ayuda, es el Espíritu de Jesucristo mismo fluyendo hacia el creyente. El Espíritu Santo fluyendo a ti. Es el Espíritu quien aplica la obra de Cristo a tu debilidad. Es la provisión abundante y desbordante del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que suministra el Espíritu Santo a ti. Y tú no lo pides ni lo buscas, es el Espíritu Santo en el creyente ejecutando eso. El Espíritu Santo no solo te proporcionará inicialmente la gracia, ¿verdad? Cuando tú vienes a los pies de Cristo, por gracia, el Espíritu Santo te provee eso, sino que continuará dispensando gracia a medida que surja tu necesidad. Y para ello tienes que confiar en la soberanía de Dios. Confiar en la soberanía de Dios en tu vida, a pesar de las circunstancias que te rodean, aunque no conozcas el desenlace de la necesidad, de la aflicción en el cual te encuentras sumergido. Da igual, aunque no conozcas el porvenir, cómo va a suceder, cómo voy a salir, debes confiar que el Espíritu Santo está suministrando la gracia necesaria para que tú puedas vivir esa aflicción, aunque no termine como te guste o como pensabas, sin conocer el desenlace. Pablo no sabía. Estoy entre la vida y la muerte, pero confiaba en la soberanía de Dios y en la suministración del Espíritu Santo. Pero algo sí debes estar seguro, tan seguro como lo estaba Pablo, que tanto la oración de los hermanos y la suministración del Espíritu de Jesucristo resultará en su liberación, en su salud, en su salvación y en victoria. Pablo estaba seguro de eso. Tú debes estar seguro de eso, porque él sabía que iba a haber una salvación garantizada, una justificación garantizada. Para él, el Espíritu Santo, que era su garantía, todo iba a terminar bien, de una forma o de otra. ¿Por qué? Cuando hablamos de la liberación, ya les dije, hablamos de salvación, victoria, salud, justificación también significa. De lo que habla Pablo no es necesariamente salir, no él no está hablando de la liberación de salir de la cárcel, sino de una vindicación, restablecer el honor de una persona injustamente calumniada o injuriada. Pablo pide y sabe que tendrá una vindicación final ante Dios. Dios lo vindicará. ¿Recuerdan? Pablo está siendo
¿verdad? Insultado, menospreciado por pastores egoístas, están difamando su honor, están causándole aflicción, es lo que quieren. Pero él dice, resultará en mi vindicación final delante de Dios. Esa es su libertad. Él sabe que es justificado. Él sabe que tiene libertad en Jesucristo. Somos libres. Pero él también sabe que delante de Dios será vindificado. Vindificado, ¿cómo se diga? Eso lo vemos en 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Él sabe que es libre. Él no está pidiendo, Señor, libérame de esta cárcel. Él sabe que el Evangelio está progresando. Él sabe que es libre por medio del Espíritu Santo y que es libre en Jesucristo. Entonces, ¿de qué libertad está hablando? Ser vindicado ante el Señor. Pablo está encadenado, atado de manos a pies. No hay una libertad física, pero sí hay una libertad espiritual. Él tiene una libertad espiritual. Hay una victoria que le llena de gozo, que le mantiene firme, que está confiando en Dios y que es el pilar de su ministerio. Pablo había sentido la ayuda del Espíritu Santo en su primera audiencia. ¿Recuerdan cuando fue llevado ante las autoridades? Él estaba seguro que el Espíritu iba a seguir estando con él para darle fe valerosa, para darle valor y las palabras adecuadas para que continuara confesando sin temor a Cristo ante los jueces romanos, seguir predicando el Evangelio. El Espíritu Santo le suministraba ese valor. Y ante todos los ciudadanos de Roma, Cristo sería glorificado como consecuencia de su testimonio al ser encadenado. Así Pablo puede decir que en su encarcelamiento y su juicio y todo lo relacionado lo convertiría en una victoria para él, vindicado. Todo lo que me está sucediendo entre los políticos, entre los jueces, entre la cárcel, entre pastores envidiosos, resultaría en una victoria para él. ¿Qué te está sucediendo en la vida? ¿Qué te está pasando a ti? Estás ahí oprimido por las cosas que te suceden, pero tú sabes que todo lo que a ti te pase resultará en victoria y serás vindicado delante de Dios. Aun si fuera él condenado a muerte, él sabe que saldrá victorioso. ¿Es Cristo el suministro diario al que acudes cuando estás en ansiedad? Cuando estás en ansiedad, ¿buscas al Espíritu Santo en oración para que Él suministre su gracia? ¿O buscas llenar el vacío con cisternas rotas? En vez de buscar al Espíritu Santo, buscas otra salida. Hermanos, Pablo está viviendo una victoria en su vida. Está encarcelado. No sabe si va a vivir o va a morir, pero él dice que está viviendo una victoria en su vida. Por vuestras oraciones y por la suministración del Espíritu de Jesucristo, vivo en esta victoria. Él es consciente, vivo en esta victoria y me gozo, aunque acabe o como acabe esta situación pasajera en mi vida. Él sabe que es pasajero. Lo que va a vivir estos 3 años en la cárcel, 4 años, es pasajero para lo que le espera en un futuro. Vive esa victoria, 4 años. Pero lo que me espera cuando estoy llegando con el barco a esa tierra, mirando a ese lugar, lo que está viviendo Pablo es pasajero. Hermano, tú ya estás en victoria. Mételo en tu espíritu, en tu mente, en tu corazón. Tú ya estás en victoria. Eres libre en Cristo. Da igual las circunstancias que estás atravesando. Mantente, como dice Pablo, en oración. Mantente en oración y confía en la soberanía de Dios. Recuerda, hermano, al subir tus oraciones, la suministración del Espíritu desciende. Tú oras, el Espíritu Santo te suministra, desciende. Tus oraciones y la gracia de Dios son como 2 cubos de un pozo. Mientras el uno asciende, el otro desciende.
tus oraciones suben y la suministración del Espíritu viene a tu vida. Qué importante es la oración, que descuidamos a veces. Qué importante es. Mientras tus oraciones suben, la obra del Espíritu Santo fluye y comienza a bajar y fluye en nosotros. Y es ahí donde entra, tengo que acostumbrarme a esto, con la mano derecha. El propósito de exaltar a Cristo. Soy novato con esto, a diestra. El propósito de exaltar a Cristo. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, más bien con toda confianza, como siempre, con toda confianza, como siempre, dice Pablo, o sea, desde que nació de nuevo, como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. ¿Cuál es su resultado? ¿Vivirá? ¿Morirá? Nosotros conocemos el resultado, pero Él no. Y Él dice, o por vida o por muerte. Así que está pidiendo liberación física. Él no está pidiendo, te das cuenta en el versículo 20, entiendes el 19, no está pidiendo una liberación física. Él ya es libre. Él está pidiendo una vindicación delante de Dios, mirando al futuro. Seré vindicado. Por eso puede decir que soy justificado, tengo salud, soy victorioso, porque está mirando más allá de sus cadenas. ¿Qué estás mirando más allá de tus problemas? ¿Estás mirando más allá de tus aflicciones? En oración, leyendo la palabra, sabiendo la suministración del Espíritu Santo por medio de su gracia, puedes ver más allá de tus problemas y puedes saberlo, como dice Pablo, en anhelo y esperanza. Anhelo es desearlo profundamente, eso es anhelo, yo lo deseo. Sí, tengo la esperanza de que va a suceder esto, ¿verdad? Porque no conoces, es tu esperanza, pero el anhelo es ese deseo profundo, lo contrario de la concupiscencia, de esos deseos malos que te quieren arrastrar al pecado. El anhelo de la esperanza de que el Espíritu Santo y la soberanía de Dios está trabajando en tu vida por los medios de gracia, pues yo tengo ese deseo, ese anhelo profundo del Espíritu Santo. No es un deseo vago, es una expectativa tensa pero segura. Como alguien que estira el cuello, eso es anhelo, esperanza, alguien que estire el cuello para ver venir a alguien. Yo tengo ese deseo de ver a alguien, como no lo veo, hoy como han estado alabando, han estado cantando, alabando al Señor y no podían ver la pantalla, algunos han alzado la cabeza con anhelo de poder ver la pantalla, ¿verdad? Eso es anhelo, deseo de ver a alguien cuando alguien está viniendo. En el caso de Pablo, el alzar al cuello es evidente que está viendo el día de Jesucristo. Ese es su anhelo, ver el día de Jesucristo. Se levanta, se alza y su deseo es ver ese final, sea vivo o sea muerto. Ese es el anhelo, ese deseo de ver más allá. Mira lo que te está enseñando Pablo. Y esa es su esperanza. Su corazón, sus ojos no solo están puestos en lo que sucede en su ministerio en Roma, no solamente es eso, sí, está preocupado en su ministerio, pero no están puestos solamente en eso. En Filipos, está en Roma, sus ojos también están puestos en Filipos, pero sus ojos van más allá, van mucho más allá. Ve y desea el día que estará junto a su Señor. Ese es su verdadero anhelo y esperanza, y debe ser la tuya, ver más allá. Ser pastor de una iglesia es pasajero. Y nuestra mirada no solamente debe estar en el ministerio, debe estar más allá, ver a Cristo, aparte de la corona que nos espera a los pastores, ¿verdad? Pero ver más allá, el día de Jesucristo, ese día que voy a estar con Él. Pablo está estirando el cuello, a pesar con la cadena ahí y está mirando a Cristo. Ese debe ser tu forma, tu anhelo, tu esperanza, tu sentimiento. El sentimiento de Pablo es puro amor ágape. Su corazón está ahí hinchado de amor ágape. Está lleno de gozo por su Señor, de gozo por la iglesia del Señor, no del pastor, del profeta, del apóstol, la iglesia del Señor. No importa, hermanos, los celosos y envidiosos que hagan mancillar su honor, su fama como apóstoles de Jesucristo. El texto nos dice
en nada seré avergonzado. Seré vindicado delante del Señor. Da igual lo que digan. ¿Qué más da lo que digan? En nada seré avergonzado. Por eso dije seré vindicado delante del Señor. En nada seré avergonzado. Pablo sabe lo que predica. ¿Tú sabes lo que predicas? ¿Tú sabes lo que estás enseñando? Sabemos que enseñan otras iglesias. ¿Tú sabes lo que predicas? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego o al gentil. Romanos 1:16. Pablo dice que no será avergonzado porque él sabe lo que predica y no se avergüenza de lo que predica. Aunque vayas a predicar y te echen a palos de ahí, tú sabes lo que predicas y no eres avergonzado, no serás avergonzado. Ni siquiera delante de Dios serás avergonzado. Pablo no se avergüenza de predicar el Evangelio, más bien su corazón está lleno de gozo en amor por el progreso del Evangelio. ¿Cómo se avergonzaría Pablo de predicar el Evangelio? Si la palabra de Dios nos dice que Jesucristo mismo no se avergüenza, lo leímos el jueves. Jesucristo mismo no se avergüenza de nosotros y nos llamaba ¿qué? Hermanos. ¿Recuerdan el estudio? Nos llamaba hermanos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 2:11. ¿Cómo vas a avergonzar tú de predicar el Evangelio? Si Jesucristo mismo no se avergüenza de ti y te llama mi hermano. Por eso Pablo dice, no, en nada seré avergonzado. Da igual, ¿qué más da lo que digan esta gente de mí? En nada seré avergonzado. Jesús, tu Señor, no se avergüenza de ti. No se avergüenza de ti. Te llama hermano. Por ende, no te debes avergonzar de predicar el Evangelio, sino que con gozo, con amor, resistes los ataques de aquellos que quieren hundirte y avergonzarte. Y esto puede pasarnos, ir a un lugar a evangelizar y algunos hermanos que son dueños de la zona te echen, porque es su zona, ¿verdad? Es de ellos. Sí, hay zonas donde hay predicadores, evangelistas que han meado para hacer su territorio, ¿verdad? Y tú entras y te están echando pala porque no puedes hacerle sombra. No puedes, es imposible que les haga sombra. Y te echan. Y si pueden hablar mal de ti, van a hacerlo. Pero ¿qué más da? Tú hazlo. Sin nada serás avergonzado. Tú hazlo. Pablo siguió con el ministerio. No dijo, ay, me están hinchando a palos mi fama. No, él siguió mirando con el cuello más adelante, sin preocupación. Quieren hundirte esta gente, quieren avergonzarte, pero hermano, recuerda lo que te está diciendo Pablo. En nada seré avergonzado, porque mayores, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4:4. ¿Cómo te vas a avergonzar de lo que te digan? ¿Cómo te vas a avergonzar de predicar? Si mayor es el que está en vosotros que los que están en el mundo. Porque estos que si te echan, si tú vas a una zona, estos son mundanos, aunque prediquen el Evangelio, como esto de Roma, son unos mundanos que quieren su fama y no quieren que le haga sombra. No te avergüences de ir a esas zonas. ¿Por qué? Porque vas a magnificar a Cristo. Y Pablo dice, y de repente no estás en la condición de Pablo, pero Pablo dice, en la vida o en la muerte. Todo tiene una cadena y una consecuencia. Si no te avergüenzas es porque estás magnificando a Cristo con tu cuerpo. El deseo y el anhelo tuyo y del apóstol es magnificar, alabar, glorificar, engrandecer, exaltar a Cristo en tu vida y por tu muerte, como en la oración que siempre hacemos los pastores. Yo menguar y que Cristo sea magnificado, exaltado, glorificado. Al revés, que cuando tú vas a estas zonas, ¿verdad? El que quiere ser magnificado y glorificado es el dueño del terreno, del lugar, en vez de que sea Cristo. Por eso te echa.
Así que utilizando el título de este sermón, siempre Jesucristo será magnificado. Es tu Señor quien está entre tu vida y tu muerte. Por eso Pablo puede decir entre la vida y la muerte, porque ¿quién está en el centro entre la vida y la muerte? El que venció a la muerte. Es el centro de tu vida, quien venció a la muerte con su vida, para darte vida. Por eso Pablo no teme a la muerte, ni a la vida, porque en el centro está aquel que venció a la muerte con su vida para darte vida. Cristo es el sujeto de su oración. El número 1 de la lista es Cristo. Es quien está en su vida y después de ella. Matthew Henry señala que el fin principal de la vida de un cristiano y su gran esperanza es que Cristo sea magnificado en él. Si Cristo es glorificado, el creyente está satisfecho, ya sea mediante la labor de la vida o el sufrimiento de la muerte, o de su muerte. Ponte en su lugar, de tu muerte. El pecado nos hace querer escondernos. Cuando pecas quieres esconderte. O participas con alguien para después echarle la culpa, como Eva, ¿verdad? Porque a veces no quieres pecar solo, te llevas, arrastras a alguien. O si has pecado tú solo, te quieres esconder. El pecado lleva a escondernos. La gracia nos da denuedo para hablar de Cristo incluso ante un verdugo. Pablo no se escondió. Predicó a pesar del verdugo. El cuerpo es el altar donde Cristo será exaltado. El cuerpo de Pablo. Si Pablo vive, Cristo es visto en su labor. Si muere, Cristo es visto en su valor. Juego de palabras. Si él vive, en su labor diaria. Si muere, en su valor y suficiencia. Y todo esto bajo el paraguas de la voluntad y la soberanía de Dios. Da igual en su vida o en su muerte, pero todo está bajo el paraguas de la soberanía de Dios. Por eso Pablo puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, está encarcelado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Y qué carta escribió primero? ¿Gálatas o Filipenses? Gálatas. Y estaba libre. Y ahora sus palabras, ¿verdad?, inspiradas por el Espíritu Santo, resonarán en su cabeza. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí, Cristo vive en mí, estoy encarcelado, pero Cristo vive en mí, el que me amó, el que se entregó por mí. ¿Ese es tu anhelo? ¿Esa es tu esperanza? Puesto que en las circunstancias cambien, o en que Cristo sea magnificado sin importar las circunstancias. Porque Él no pensó si cambiaba o no cambiaba. No estaba dejándose llevar por las circunstancias del momento de la aflicción. A Él le importaba que Cristo sea glorificado. John Ing, no sé cómo se pronuncia, dice este teólogo: para él la vida solo se vive en plenitud en Cristo, porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Parece estar diciendo: la presencia de Cristo es el gozo en mi vida, el Espíritu de Cristo la vida de mi vida, el amor de Cristo el poder de mi vida, la voluntad de Cristo la ley en mi vida, y la gloria de Cristo el fin en mi vida, o de mi vida, el fin de mi vida. Y Pablo, sabiendo esto, dice: con esto tengo ganancia. Ya entremos ahí, como la Biblia dice, la palabra ganancia, se dice, no hagas una palabra rara.
traficar. Lo hablábamos en el grupo de ancianos. A veces la palabra lo trafico como es traficar. Así que si escuchan en la palabra traficaban es porque estaban haciendo negocios, ¿vale? No es que eran narcos ni nada de eso. La palabra traficar es hacer negocios. Y Pablo utiliza esa palabra de traficar, hacer negocios. Y él dice ganancia absoluta. Para mi vida es una ganancia absoluta. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es un negocio donde yo voy a ganar, voy a salir ganando. Si te dieran a elegir entre una larga vida, ¿quién quiere una larga vida? Sin Cristo. Si te dieran a elegir una vida larga sin Cristo o una muerte inmediata ahora con Él, ¿qué verías realmente como ganancia? Ay, mi hijo, yo quiero verlo casarse. A mi hija la quiero ver muchos años soltera. Casarse, la quiero ver casarse. Que tengan nietos, me den nietos, ver su futuro, verlas crecer. ¿Quiere una larga vida sin Cristo? O si viniera Cristo y dice, ¿nos vamos? Pues nos vamos. Si viene Cristo, ¿qué escogerías tú? ¿Una larga vida sin Cristo o una muerte inmediata e irnos con Él? ¿Qué sería para ti ganancia? Pablo lo tiene claro. Y William Hendrickson también, porque dice en su comentario, no existe una clara división entre los versículos 20 y 21. Es uno solo. Ambos forman una unidad. Pablo dice que él sabe que Cristo será glorificado en su persona, porque dice, pues para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Si esto no fuese verdad, Cristo no sería glorificado en él. Vivir es Cristo, para Cristo. Mi vivir es Cristo. Para Pablo, Cristo no es, como me han regalado hoy un llaverito, para Pablo no es un accesorio. Para Pablo no es un accesorio de la vida. Es la sustancia misma de ella. Es la fuente de justicia, justificación y el poder de vida de su santificación. Para determinar más exactamente lo que el apóstol Pablo quiere decir con las palabras, el vivir es Cristo, significa derivar de Cristo la fortaleza propia, tener la mente, los sentimientos y la humildad que Cristo tuvo cuando fue llevado al matadero. Conocer a Cristo por el conocimiento de la experiencia cristiana. ¿Quién vive la experiencia cristiana? Como Pablo la está viviendo. Ser cubierto por la justicia de Cristo, gozarse en Cristo, vivir para Cristo, es decir, para su gloria. Descansar mi fe, tu fe en Cristo y amarle en respuesta a su amor y no a la experiencia y la circunstancia por la cual estás atravesando. A pesar de, yo lo amo con un amor, un gozo ágape. Mi vida está entregada a Cristo. Tu vida está entregada a Cristo. Cristo es el objeto de la vida natural de Pablo y la tuya. Es natural vivir en Cristo. No tengo que hacer un esfuerzo sobrenatural. Para ti el vivir en Cristo es algo normal y así debería ser. Algo natural. Jesucristo es el principio y el fin. Y a la luz de la referencia de Pablo diciendo en mi cuerpo, es evidente que Pablo se está refiriendo y está hablando a la totalidad de su vida física, pero en al servicio de Cristo. Su vida física, pero al servicio de Cristo. Lo que hace significativa y fructífica su vida en Cristo. Una vida tal no es una posibilidad humana en Pablo. No es una posibilidad, sino algo natural, frecuente, normal en la vida de Pablo. ¿Por qué? Porque es una obra divina. El querer y el hacer te lo da Dios. Y como te lo da Dios, tú lo vives natural. Hermanos,
es la operación divina y todopoderosa de Dios en tu vida física. Pablo está hablando de algo físico, corporal, en tu vida física. Él opera en cada una de tus áreas en este mundo. Él es la causa, y escucha bien, la causa eficiente o primaria. Él es la causa primaria, pero también es la causa final en tu vida, el propósito final que Dios tiene para tu vida. La causa final, hermanos, esto debe causar en ti humildad, seguridad, darte gloria a Dios, darle honra, porque Dios está trabajando en tu vida física, pero también está trabajando en tu vida espiritual. Y eso debe llenarte de gozo. Y Pablo, a pesar de todo ello, puede decir que el morir es ganancia. El morir es ganancia. Esto es una declaración, como dije, financiera. Al morir, el creyente deja de creer. ¿Quiénes creen aquí en Jesucristo? Dejan de creer para ver. Pablo va a dejar de creer para ver a su Señor. Tú dejas de creer en fe hoy, y cuando mueras y seas a la presencia de Dios y seas glorificado y todo lo que nos espera, vas a ver al Señor cara a cara, descubierta. Deja el pecado por la santidad perfecta y completa. Él está mirando más allá. Él está mirando más allá. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, cuando Cristo venga, y Él está viendo en un futuro, seré perfeccionado, seré glorificado, miraré, ya no será por fe, sino que miraré a mi Señor cara a cara, lo podré ver, ya no habrá fe, sino que lo tendrás ahí en tu presencia. Pablo está viendo mucho más allá. Para él, morir es ganancia, literalmente. Haber muerto físicamente. Esto es, morir sería para mí ventajoso, está diciendo Pablo. El tiempo del verbo griego indica no que la muerte en sí sea una ganancia, sino más bien el estado de muerte. No es que para él el morir, ya mi muerte, mi separación es ganancia, sino el estado en el que va a estar en ese momento con el Señor es ganancia. Porque ¿quién no tiene miedo a morir? Todos, por ser humano, nuestro cuerpo tiene miedo a morir. Pero para él va mucho más allá. El estado de muerte en el que voy a estar es ganancia, porque voy a estar con mi Señor. Ganancia de kerdos. Kerdos. Se usaba para describir el interés del dinero. Sí, Pablo está utilizando esa palabra. De modo que morir es recuperar la capital, el interés y tener más en Cristo que en vida. Él ha invertido en su vida, él está invirtiendo con su vida, pero para él el morir es mucho más que esas ganancias. Esa es la palabra que está utilizando. Voy a conseguir más muriendo que estando en vida. Esa es la palabra que está usando. Ganar más intereses, ganar mucho más. Para él la muerte, ese estado de muerte con Cristo, que estará su espíritu con el Señor, para él eso es ganancia. Le está sacando más crédito. Y a veces nos aferramos en esta vida, ¿no? Señor, no me lleves, todavía quiero ver a mis hijos. Y Pablo está pensando más allá. Señor, llévame, porque para mí eso es mayor interés. Hermanos, si aquí en este mundo lo tienes todo y no deseas nada más, imagínate cuando estés en la presencia de Dios. Cuando tú seas glorificado, cuando tú adores a tu Señor con plenitud, eso es ganancia. No debes temer a la muerte temporal, porque en Cristo tienes vida eterna. La Confesión de Londres, en el capítulo 31, párrafo 1, dice: después de la muerte, las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en lo más alto del cielo, donde contemplan la faz de Dios cara a cara, y su gloria en luz, gloria. Esto es la ganancia. Cambiamos una tienda de campaña por un palacio eterno. El catecismo, recuerdan, hace ya 3 años cuando empezamos con los catecismos de los críos, pregunta número 1,
¿Cuál es la finalidad principal del hombre? La finalidad principal del hombre, ¿qué es? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, eternamente, alzando el cuello y mirando que vamos a disfrutar del Señor eternamente. Hay una canción que dice así: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Y cuando estés más allá, ¿cuál es tu deseo? Si aquí lo tienes todo y no deseas nada más, imagínate cuando estés con el Señor y lo tengas todo plenamente en gloria. Es lo que está Pablo mirando. Él no hizo esta canción, pero él estaba mirando. Si lo tengo todo y está encadenado, si lo tengo todo y estoy alzando y mirando a Cristo, dice, wow, eso para mí es ganancia. Para mí esos son intereses. Ese es el deseo de Pablo. Hermanos, ¿qué nos lleva a todo esto? Al consuelo. A pesar de lo que estés viviendo, consuelo, hermano. Tu perseverancia no depende de tu fuerza para sostenerte con Dios. No depende de tus fuerzas, sino de la fidelidad de Dios para sostenerte a ti a través de la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesucristo, como dice el texto. Tu dolor no es pérdida. Tu dolor no es desperdicio. Si estás en Cristo, el Espíritu te está suministrando la gracia necesaria ahora mismo para soportar tu aflicción, sin conocer si vas a estar en vida o en muerte, en pobreza, en riqueza, en lo bueno o en lo malo. Pero también es un desafío para ti. Evalúa tus ídolos. ¿Cuál era el ídolo de Pablo estando encarcelado? ¿Las cadenas? ¿Es mi ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? Si para ti el vivir es dinero y morir es pérdida, si el vivir es familia, morir es pérdida, solo el vivir en Cristo, morir puede ser ganancia. Pero como dice el texto, también nos da esperanza. No mires a la muerte con terror, como cuando aparece un meme allí, ¿no? Y te asusta. No mires con terror. Para el redimido, tú, la muerte es el último enemigo ya derrotado. La muerte es el último enemigo ya derrotado que nos abre la puerta al amado. Es lo último. Y está derrotado la muerte. Y es más, te abre la puerta para ir con el amado, si es que no viene Cristo antes. Para el que teme a la muerte, porque tememos a la muerte ha sido despojada de su aguijón. No es un final, sino una ganancia. Es una ganancia. Y para la iglesia, hermanos, oremos unos por otros. Nuestra intercesión es el medio que Dios usa para nuestros hermanos. Hermano, la oración, nuestra intercesión es el medio que Dios usa para que nuestros hermanos no sean avergonzados en sus pruebas. Ya no tu honor, sino avergonzado en tus pruebas. La oración, toda la iglesia congregacional, corporal, en una sola torre fuerte, por los hermanos. Oremos por los hermanos que están atravesando prueba o victoria. No, este está bien, ¿para qué voy a orar? No, prueba o victoria. Para terminar con Judas 24:25, hermanos. Aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, a Dios sea toda la gloria. Que Jesucristo regrese pronto. Amén. Oremos, Padre. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición
y para los demás. Que Dios te bendiga.